No irrumpió en la historia como un rey, un profeta o un libertador a caballo. Entró en ella desde dentro de la máquina. Y eso fue lo primero que volvió peligroso a Saddam Hussein. No era un forastero que destrozaba el Estado desde fuera de sus muros. Era el tipo de hombre que aprendió cómo funcionaba el poder, recorriendo primero sus pasillos más oscuros. Nacido en 1937 cerca de Tikrit, se unió al partido Baas en 1957. Participó en un fallido intento de asesinato contra el líder iraquí, Abd al-Karim Qasim, en 1959. Huyó a El Cairo, y luego regresó después de que los baasistas tomaran brevemente el poder en 1963. Incluso después de que fueran derrocados, Saddam siguió avanzando hacia el centro. Cuando el partido Baas volvió al poder en 1968, él fue clave para consolidar su dominio, sobre todo a través del aparato de seguridad interna, un papel que muchas figuras veteranas habían evitado. Ese detalle importa, porque dice exactamente qué clase de gobernante estaba llegando a ser. Saddam no se construyó primero a través de la visión, el carisma o la gloria militar. Se construyó a través de la vigilancia, la disciplina y el miedo. Para la década de 1970, ya era ampliamente reconocido como el verdadero poder detrás del presidente Ahmed Hassan al-Bakr, que para 1977 se había convertido poco más que en una figura decorativa. Saddam estaba aprendiendo algo esencial. En un estado revolucionario, los títulos oficiales importan menos que el control de los canales a través de los cuales se vigila la lealtad, se detecta la disidencia y se fabrican enemigos. Así que, cuando se convirtió formalmente en presidente en 1979, no pareció el nacimiento de un nuevo orden. Pareció el momento en que el gobernante oculto por fin salía a la luz. Pero la luz no reveló una transferencia normal de poder. Reveló un estado que ya había sido vaciado desde dentro. Saddam no heredó instituciones para luego torcerlas gradualmente a su voluntad. Había pasado años ayudando a diseñar un entorno político en el que las instituciones solo eran útiles en la medida en que protegían el ascenso de un solo hombre. Por eso, su dictadura nunca se sintió accidental. Se sintió diseñada. El Irak de Saddam no era simplemente autoritario, se estaba personalizando a una velocidad extraordinaria. Y una vez que un Estado empieza a hacer eso, todo cargo se vuelve temporal salvo el centro. Toda alianza se vuelve condicional y toda demostración pública de lealtad empieza a parecer un ritual de supervivencia. Lo que lo cambió todo fue que Saddam no quería ser un hombre fuerte más en un mundo árabe turbulento. Quería convertirse en la estructura a través de la cual Irak entendiera el poder, el peligro y la propia historia. El régimen seguiría usando el lenguaje del partido, la nación, la revolución y el destino. Pero cada vez más, esas palabras solo significarían una cosa: obediencia al hombre que había aprendido que el camino más corto hacia la cima no era la popularidad, sino el control del miedo. Cuando Saddam tomó la presidencia en 1979, no se limitó a anunciar un nuevo capítulo. Lo escenificó. Ahí estaban su genio y su amenaza. Entendía que el terror funciona mejor cuando es a la vez administrativo y teatral, cuando las élites no solo son castigadas, sino también obligadas a contemplar el castigo como parte de la vida política. Saddam ya había construido influencia a través del sistema de seguridad del Baas, pero ahora necesitaba algo mayor que la influencia. Necesitaba una claridad emocional absoluta dentro de la clase gobernante. Todos a su alrededor tenían que entender lo mismo. No habría un Irak por encima de Saddam, ni un partido fuera de Saddam, ni un futuro que pudiera imaginarse sin él. A partir de ese momento, la lealtad dejó de ser una virtud política y se convirtió en la condición básica de la existencia. Y ni siquiera la lealtad bastaba. Esa es la verdad más oscura del régimen de Saddam. En muchos sistemas autoritarios, la obediencia compra seguridad. Bajo Saddam, la obediencia solo compraba tiempo. El régimen dependía cada vez más de una red de servicios de inteligencia, estructuras partidarias, lealtades tribales y favores personales que ascendían todos hacia su imagen. Alrededor de esa imagen creció un culto a la personalidad lo bastante poderoso como para hacer que el Estado pareciera emocionalmente ocupado. Sus retratos llenaban el espacio público. Sus discursos cargaban el peso de un ritual nacional. Su vida era contada como mito, sus decisiones como destino, su supervivencia como prueba de que el propio Irak lo había elegido. Pero el culto nunca fue el sistema entero.
El culto funcionaba porque se asentaba sobre el miedo. Saddam gobernaba como un hombre que creía que el Estado no debía limitarse a imponer obediencia externa, sino colonizar la expectativa privada. La gente tenía que saber qué ocurriría si cruzaba la línea, pero, más importante aún, tenía que dejar de creer que existía algún lugar seguro desde el cual pudiera cruzarla. Por eso la fase inicial de su presidencia importó tanto. Convirtió la toma del poder en una lección para todos los que servían por debajo de él. No confundas familiaridad con confianza. No confundas cercanía con protección. No confundas el servicio de ayer con la supervivencia de mañana. Para entonces, Irak no solo se estaba volviendo más duro, se estaba volviendo psicológicamente más estrecho. La élite política estaba atrapada en un sistema donde la representación de la lealtad tenía que ser constante, porque cualquier pausa podía parecer pensamiento, y el pensamiento mismo podía parecer deslealtad. Saddam no solo quería gobernar Irak, quería definir el clima emocional de su clase gobernante. Quería que ministros, generales y hombres del partido vivieran en una condición donde la gratitud, el miedo, la ambición y el silencio apuntaran todos hacia una sola figura. Eso fue lo que hizo que su dictadura se sintiera más fría que un despotismo ordinario. No era solo violenta, era íntima. Invadía el espacio donde la gente calcula riesgos, elige palabras, mide miradas y decide qué verdad es lo bastante segura como para sobrevivir a una habitación. Una vez que ese tipo de dominio se instala, el Estado deja de funcionar como un sistema de leyes y empieza a funcionar como una prueba de nervios. Saddam superó esa prueba asegurándose primero de que todos los demás la reprobaran. Luego Saddam hizo lo que hacen muchos gobernantes cuando el poder en casa empieza a sentirse seguro. Salió a buscar la historia en el campo de batalla. En septiembre de 1980, Irak invadió Irán, iniciando una guerra que duraría 8 años y se convertiría en uno de los conflictos más sangrientos de finales del siglo XX. Las estimaciones del total de víctimas van de 1 millón a 2 millones, con quizá 500.000 muertos entre ambos bandos. Para Saddam, la guerra era más que una apuesta militar. Era una apuesta por la estatura histórica. Irán acababa de pasar por una revolución. La región estaba desestabilizada. Saddam parece haber creído que Irak podía golpear desde una posición de fuerza, contener el contagio revolucionario y emerger como la potencia árabe dominante en el Golfo. En lugar de eso, la guerra se convirtió en un horno que consumió vidas, riqueza y certezas a una escala masiva. Aquí es donde la lógica de Saddam se volvió inconfundible. No se limitó a soportar la guerra. Usó la guerra como arquitectura política. Un conflicto prolongado le permitió profundizar la militarización, intensificar la disciplina interna y presentar el sufrimiento de la nación como prueba de su destino heroico bajo su liderazgo. Cuando los líderes se incrustan en la guerra deja de ser una crisis y se convierte en un espejo. Cada sacrificio refleja la importancia histórica del gobernante. Cada soldado muerto extiende su mito. Cada revés justifica una nueva exigencia de obediencia. Irak e Irán se desgastaron mutuamente mediante guerra de trincheras, ataques con misiles, enfrentamientos navales y una brutalidad creciente, incluido el desarrollo y uso de armas químicas. El resultado no fue la victoria grandiosa que Saddam había imaginado, sino una devastación lo bastante vasta como para remodelar la región. Y aún así, esa no fue la capa más oscura. Durante la fase final del conflicto, en 1988, las fuerzas iraquíes llevaron a cabo campañas contra poblaciones kurdas en el norte de Irak. Británica estima que entre 50.000 y 100.000 kurdos murieron durante la serie de campañas que tuvieron lugar ese año. El primo de Saddam, Ali Hassan al-Majid, se volvió especialmente infame por los ataques brutales contra ciudadanos iraquíes, sobre todo kurdos y chiíes. Eso importa porque revela hasta qué punto Saddam fusionó la guerra exterior con el terror interior. El régimen no podía tolerar la ambigüedad dentro de Irak, del mismo modo que no podía tolerar la debilidad en el campo de batalla. Los civiles kurdos no quedaron simplemente atrapados en la violencia que rodeaba la guerra. Pasaron a formar parte de la lógica interna del régimen de castigo, escarmiento y dominación. Para entonces, Saddam ya no solo estaba librando un conflicto externo. Estaba usando la atmósfera de la guerra para endurecer el propio Estado, para demostrar que la fuerza podía resolver no solo disputas fronterizas, sino también la identidad política, la complejidad étnica
y el problema de cualquiera que quedara fuera de la estructura de miedo que había construido. Eso fue lo que hizo que la guerra Irán-Irak fuera tan central en su mandato. No fue solo un desastre que logró sobrevivir, fue el campo de prueba en el que le enseñó a Irak que el costo de su ambición siempre lo pagaría primero el país. La guerra con Irán terminó en 1988, pero Saddam no se volvió prudente. Se volvió más peligroso. Eso es, a menudo, lo que ocurre cuando un gobernante sobrevive a una catástrofe y confunde la supervivencia con una reivindicación. Irak salió del conflicto financieramente agotado, militarizado y todavía atrapado dentro del culto a la grandeza estratégica de un solo hombre. En vez de leer ese momento como una advertencia, Saddam lo interpretó como un permiso. En agosto de 1990, ordenó la invasión y ocupación de Kuwait. Británica afirma que el movimiento buscaba apoderarse de las grandes reservas petroleras kuwaitíes, cancelar una enorme deuda que Irak tenía con Kuwait y ampliar el poder iraquí en la región. En otras palabras, Saddam intentó convertir la debilidad de la posguerra en palanca imperial. Fue una apuesta descomunal y muy reveladora. Ya había pasado años enseñándole a Irak que el sacrificio era patriótico y que la centralización era necesaria. Ahora estaba empujando a todo el país hacia otra confrontación para preservar la imagen de fuerza que su primera guerra no había conseguido asegurar. El resultado fue la Guerra del Golfo Pérsico, un conflicto internacional encabezado por Estados Unidos que aplastó con rapidez a las fuerzas iraquíes y obligó a Irak a salir de Kuwait. Pero incluso en la derrota, el régimen de Saddam no se suavizó. Británica señala que, tras la derrota iraquí en 1991, el régimen baasista logró conservar el poder reprimiendo con dureza los levantamientos de los kurdos y de la mayoría árabe chií. Ese es el escándalo más profundo de este periodo. Saddam no respondió al desastre replanteándose el sistema. Respondió demostrando que el sistema todavía podía castigar a la gente atrapada dentro de él. Esa era la verdadera gramática del régimen. Guerra hacia afuera, represión hacia adentro, mito en el centro. Después llegaron las sanciones y el aislamiento, y fueron los iraquíes comunes quienes absorbieron gran parte del sufrimiento. La economía del país se deterioró. La vida cotidiana se estrechó. Y, sin embargo, el Estado siguió emocionalmente ocupado por la imagen de Saddam. Él seguía siendo presentado como el guardián indispensable de la dignidad de Irak, incluso mientras el propio Irak era arrastrado por el agotamiento, el miedo y la humillación. Esa contradicción es lo que le da a la historia de Saddam una fuerza tan oscura. No se limitó a dañar al Estado con su ambición temeraria. Exigió que el Estado herido siguiera adorándolo como a su protector. Y como había pasado años construyendo poder a través de redes de seguridad, favores, lazos de clan y coerción, el régimen siguió en pie mucho después de haber dejado de tener sentido racional. Ese es el peligro del poder personalista en su fase más madura. Puede sobrevivir al fracaso porque el fracaso ha sido redistribuido hacia abajo. El gobernante sigue siendo monumental mientras la población carga con las consecuencias. A finales de la década de 1990, el Irak de Saddam se parecía menos a una nación gobernada que a un sistema cautivo preservado en torno a la negativa de un solo hombre a caer. Había convertido la guerra en parte de la estructura del Estado. Ahora también había convertido el agotamiento en parte de esa estructura. El acto final comenzó en 2003, pero el derrumbe llevaba años preparándose. Un sistema construido alrededor del miedo puede parecer sólido desde fuera, mucho después de haber dejado de generar una lealtad auténtica por dentro. Cuando Estados Unidos y Gran Bretaña invadieron Irak en marzo de 2003, la fase convencional de la guerra avanzó con rapidez. Británica la describe como un conflicto breve, combatido de forma convencional, en el que las fuerzas militares y paramilitares iraquíes fueron derrotadas con rapidez. Bagdad cayó. Saddam desapareció del escenario presidencial y entró en la mitología de la desaparición, difundiendo mensajes, apareciendo en rumores y tratando de sobrevivir como símbolo después de que ya no pudiera sobrevivir como Estado. Esa transición importó. Durante décadas había gobernado como si Irak y Saddam fueran inseparables. Ahora el régimen había caído, pero el país seguía ahí, abierto en canal por la invasión, el colapso del Estado y la violencia que vino después. En ese sentido, el fracaso final de Saddam no fue solo militar.
Fue estructural. Había construido un orden político tan dependiente del control personal que cuando el centro fue destruido, quedaba muy poca legitimidad institucional lo bastante fuerte como para amortiguar la caída. Fue capturado en diciembre de 2003 y luego juzgado ante un tribunal iraquí. En noviembre de 2006 fue declarado culpable de crímenes contra la humanidad, incluidos asesinato deliberado, encarcelamiento ilegal, deportación y tortura, y fue condenado a muerte en la horca. La ejecución se llevó a cabo el 30 de diciembre de 2006, pero el final, por tajante que fuera, no cerró el escándalo. Si acaso, lo aclaró. Saddam Hussein no solo gobernó Irak con brutalidad, transformó el Estado en un recipiente de dominio personal y luego condujo ese recipiente a través de la guerra, la represión, la fantasía imperial y el derrumbe mientras insistía en que la sola resistencia probaba su legitimidad. Convirtió la lealtad en miedo, el miedo en administración y la administración en una prolongación de su propio instinto de supervivencia. Por eso sigue siendo una figura tan poderosa para la historia política más sombría. No porque fuera simplemente cruel, aunque lo fue, no porque iniciara guerras desastrosas, aunque las inició, sino porque construyó un país donde la violencia no era una medida de emergencia. Era parte del diseño operativo. Bajo Saddam, Irak no solo sufrió la dictadura, fue reorganizado en torno a la premisa de que la seguridad de un solo hombre importaba más que cualquier institución, cualquier frontera, cualquier minoría, cualquier verdad y, al final, cualquier futuro. Y cuando los gobernantes hacen eso durante suficiente tiempo, la caída nunca les pertenece solo a ellos. Sigue moviéndose a través del país después de que ya se han ido. El cuerpo de Saddam fue ejecutado en 2006. La estructura que él construyó ya había condenado a Irak a algo mucho más largo.